Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches a todas, a todos. Hoy tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a una gran poeta, una poeta muy sólida, con obra sumamente interesante, de la cual vamos a pretender en apenas una hora poder conocer algo de ello. María Antonieta Flores, bienvenida a Poetizando, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy alegre, muy contenta de estar conversando con ustedes. Estoy muy Gracias. honrada también. Bueno, María Antonieta Flores es poeta, magíster en literatura latinoamericana, en poesía, publicada de La Muralla, Canto de Cacería, Presente que no existencias, Criba de Abril, Los Trabajos Interminables, Índigo, que fue el anual de Transamérico de la Fundación para la Cultura Urbana, Limaduras, Mi Hermana, Regresaba a las Injurias, Madera de Orilla, Temples de Conductas Discretas, Los Gozos del Sueño, La Desalojada Luz de la Tarde, La Intención Estelada. Ahora entienden por qué digo que aquí hay una obra. El ensayo Sofía y mitos de la pasión amorosa, que es Premio Municipal de Literatura Rafael Ángel Insausti, mencionó ensayo, y Elizabeth Schoen, Cercanías y Aproximaciones, Premio de Ensayo Literario Bienal de Literatura Mariano Picón Salas, y al Sonora Lectura de Ida Gramco. Además de esto, es autora del monólogo Como una mariposa, recibió el Honor Prizes for Complete Work en el Líbano y el Botón de la Filuc 2022. Trabajo como poeta y editora en la revista de poesía digital El Caudillo, traducida en 6 idiomas. Su poesía está en más de 20 antologías nacionales e internacionales, entre ellas Rasgos Comunes, Antología de la Poesía Venezolana del siglo XX. Bien, María, este, te vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué es la poesía para Antonieta Flores? Yo antes creía tener una respuesta para esto. En los últimos años no tengo respuesta acerca de qué es la poesía. Simplemente sé que está ahí. La, la percibo, la siento. Es muy difícil definir las cosas invisibles. Eh, y hay tantos poetas que han definido la poesía, pero ya yo no me planteo ese que, sino lo vivo, lo percibo, que sé es suficiente para mí. Muy bien. ¿Recuerdas? Es imposible disociarme de mi profesión como psicólogo clínico. Y aquí vamos a ir luego a tomar un elemento que me parece importante, pero tú acabas de definir de la manera más fenomenológica posible, y me da miedo decir esto delante de Víctor Sotomayor, el concepto vivencia de la manera más clara posible. Es algo que está allí para ti,
es tu manera de estar en el mundo. Eh, ahora, quisiera, María, mi vivencia, y quisiera empezar en una esquilada recientemente publicada por la hermosa Decir Edición, al frente de nuestra queridísima Eda Armas. Este es un libro que me lo he leído alrededor de 3 o 4 veces, porque cada vez que lo leo me mueve una cantidad de emociones y creo que te comenté en un momento que el libro es profundamente hermoso o dolorosamente profundo. Eh, cuéntame un poco en esa forma con la poesía, en esa manera de arte en el ser y no definir. Quisiera saber el proceso con la intención estelada. Si fue diferente a los demás poemarios tuyos, si marcó un antes y un después o es la continuación de un proceso. Cada libro responde a un proceso diferente. En fin de cuentas, a lo largo de la vida uno va cambiando también como ser humano, va sumando experiencias. Este es un libro que eh, recoge poemas de hace mucho tiempo atrás y poemas muy recientes también. Eh, es una especie de recuento y en ese sentido yo siento que él cierra eh, un ciclo doloroso porque es un ciclo que dialoga mucho con la realidad diaria. Y yo tenía muchos años escribiéndolo y los textos más recientes son del 21, 22, hasta el 23, que fue cuando le entregué el libro a Dharma. Pero es un proceso donde hay un diálogo eh, permanente entre lo que yo percibo afuera, que muchas veces es muy doloroso, eh, desde el punto de vista colectivo, ¿no? Y lo personal también. Y la interioridad que por años he tratado de cultivar y de nutrir. Fíjate que hay algo, me gustaría en primer lugar pedirte si por favor nos puedes leer algún poema que tenga particular significación para ti de este poemario. Hay un poema muy breve, ¿Cuál será? A ver si coincidimos con el que yo te quería pedir que leyeras. no, probablemente, bueno, yo pienso que a lo mejor no, porque es un poema muy, Mien- Mientras se tú lo... llama Ah, ¿cómo se llama? un té, un té en silencio. A ver, Mm. Que no reverbere el chisme, no la maledicencia, ningún ruido de sable o la envidia escandalosa, la insidia repose. Es la orden de este té, Darjeeling y el Himalaya. Porque es significativo para mí, porque habla de una actitud interior ante el mundo, ok. Esa es tu, o sea, hablas de tu manera de percibir el mundo. de Pero estar en el mundo. claro, pero aquí está ese diálogo entre el adentro y el afuera. Porque, por ejemplo, en uno de mis favoritos que es Recordar es morir un poco, y me va a permitir leerlo, Por favor. su cuerpo muere un poco más que su mirada. En las horas de la tarde llueve sin salpicaduras y enrojece el cielo. Enterada de su desconcierto, busca y ha encontrado el cuerpo reposado en ese arte de extrañar. Arréboles
de la memoria, en la memoria lacerada, la belleza regresa oscura, el andante ahora es otro nombre. Entre ese que tú has leído y este, hay como una gran diferencia de posición donde tú te colocas, ¿correcto? Sí, Y te lo menciono porque si a mí me preguntan en torno a la intención esquilada, que también quisiera preguntarte el origen de este título, pudiéramos decir que es un libro sobre el deseo y pudiéramos además decir que es un libro de deseo y la erótica femenina. ¿Qué piensas de esto? eh, sí, tienes razón, pero es algo más también. Por supuesto. Pero sí hay una, eh, habla también de esa intención erótica y cómo se pule, porque esto de Esquirlada tiene que ver también con un libro anterior que se titula Limadura. Mm, Y es la idea de que de alguna manera la vida nos va limando, Ok. la vida nos va eh, puliendo, en algunos casos salen esquirlas, en otros limaduras. Entonces, sí tiene que ver con una intención erótica y tiene también que ver con una intención existencial. Y también tiene una mirada retrospectiva como de hacia atrás, bueno, van quedando cosas atrás y se sigue adelante. Cuando tú dices que van quedando cosas atrás, son esos restos que quedan, Exacto. o que es el resto que queda. Entonces, de ahí las intenciones y sus restos. Sí. Podríamos Los decir, textos de naufragio. ok, te quería preguntar, ¿qué relación tienes con el psicoanálisis, María Antonieta? Porque es muy significativo lo que tú estás diciendo, se inscribe en, podemos hablar de la orientación lacaniana, por este tema de los restos. Y además, tienes este poema que se llama Pequeña A o Canción para Lacan. Y la mm, pequeña A tiene que ver con los restos, la pequeña A tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el tema de la pulsión. Y es un Exacto. extraordinariamente hermoso, profundo y que puede tener múltiples lecturas. ¿Cuál es tu relación con lo psicoanalítico? Yo tengo años de análisis. He conocido el análisis freudiano y el junguiano. El lacaniano no. De Lacan he leído artículos, textos, pero yo no he tenido la experiencia de un análisis lacaniano. Ok. He pasado por la criba de un análisis freudiano y un análisis junguiano. Es que este poema no lo puede escribir alguien que no haya pasado por análisis, no importa. En última instancia, el análisis es algo muy particular. ¿Sí? Y la orientación es un problema de quien la lleva, no es un problema de la persona que está en el diván. Ahora, te quería preguntar, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Cómo no? Con gusto. Porque de verdad que es para la página 10. El amor como presunción. Pequeña A o canción para la cana. Anduve por los tiempos, recorrí muchas tierras, tras un hombre en mí viera su pequeña A. Y cuando el cansancio vencía, más bien la certeza, me sentaba sobre algún duro banco de plaza, porque mañana sería otro día y quizás el día cuando me vería ese hombre allí en la tabla fría de la sala de muertos, hasta allí quizás decía mi esperanza. Así fui conociendo el alfabeto, todas mayúsculas mis letras. Había perdido mi pequeña A. Y en este mundo cotidiano, confinado, me volteo para decirte
Cuando veas desparramadas las letras en tu sopa, no te comas las letras A. Es hermosísimo, es hermosísimo. Para quienes no estén familiarizados, lo dije antes, la pequeña A tiene que ver con justamente el objeto de la pulsión, pero también tiene que ver, está vinculado con todo ese registro de lo que no se nombra, donde está, puede estar vinculado con el deseo, puede estar vinculado con la angustia, está vinculado con la tensión, con la pulsión, en última instancia con el gozo. En esa experiencia de poder escribir este poema sobre la pequeña A, siempre hemos hablado en este espacio de que es absurdo hablar de poesía femenina o poesía masculina, porque la poesía en sí, su esencia es femenina, absolutamente femenina. Sin embargo, este poema particularmente solo puede escribir una mujer y está escrito desde una erótica absolutamente femenina. ¿Qué nos puedes decir tú de eso, de la voz femenina, de la erótica femenina en la poesía, en tu poesía concretamente? Esa es una voz que se manifiesta por mi condición biológica y natural, ¿no? Y por mis elecciones también. Eh, el erotismo para mí es una elaboración que tiene que ver también con lo cultural, no solamente con los cuerpos. Y en ese sentido, por eso en mi poesía hay esta búsqueda de expresar, porque sabemos que el eros tiene muchas cosas inexpresables. Entonces en mi poesía hay una búsqueda para expresar eso que no se logra mencionar. Siempre hay metáforas, ¿no? Para referirse a lo erótico, pero siempre se quedan cortas. La palabra es insuficiente para la emoción erótica, ¿no? Y la vivencia erótica. Pero siempre he tenido la disposición y la predisposición a esa búsqueda del erotismo. Lo Pues, logras con una profundidad, ¿no? lo logras con una profundidad admirable, realmente. Bueno, María Antonieta, yo realmente estoy muy honrado de poder conversar contigo y le voy a pasar la palabra a alguien que te conoce bastante y te quiere y admira, como es Edgar Vidaurre. Maestro, Pero, maestro, nada, yo lo que soy es un humilde admirador de esta poeta tan maravillosa que tenemos aquí. Bienvenida, María Antonieta. Gracias, Eh, Edwin. no son pocos años de conocimiento y de vivencia, creo que 40 años, o sea, más de la mitad de mi vida te he visto crecer como poeta, de una manera tan esplendorosa. Además nos une vivencia importantes con esas maravillosas maestras que fueron Ida Garanco y Elisa de Schoen, y por tanto para mí eh, significa mucho más que un simple programa sabroso de poesía donde se dialoga. Realmente no puedo separar de toda esa historia poética que de alguna manera, como dije, pues tiene más de 40 años, ¿no? Me pareció muy bello cuando tú hablas de que has pasado por la criba de Freud y de Jung. Y posible no rememorar la criba de Abril, ese poemario tan hermoso que tú escribiste y en donde además describes en la entrada del poemario lo que es una criba, ¿no? ¿Qué es cribar? ¿Qué significa esto, ¿no? Mira, bueno, yo sé que la poesía es indefinible, y a veces solamente la podemos ver en la imagen, en la voz, en la imagen gráfica del libro o en el silencio incluso también, ¿no? Pero tú en una maravillosa entrevista que te hace María Angélica Castillo, haces un resumen, me parece muy importante porque tú ahí dices que la poesía
es un vínculo, es una confluencia entre lo racional y lo irracional, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la emoción y el pensamiento, entre el yo y el otro, y sobre todo entre el adentro y el afuera, ¿no? Tú hablas de una zona intermedia porque la poesía es íntima al mismo tiempo transpersonal y que de alguna manera se dinamiza, se imanta, se oculta, se muestra en todo esto, ¿no? Y también en la entrevista que te hace José Pulido, que me parece extraordinaria, tú vuelves a tocar el tema del yo y dices que, bueno, un poco que quiero ser un inciso de Ramón, ¿no? Y de la misma Ida Gramco. Cuando Ramón dice yo, el otro, es esa manera que él tiene de, más que de definir su obra, ese desdoblamiento, que tampoco es desdoblamiento, esa sombra del yo, esa eclosión del yo, que también la hace Ida, ¿no? Esa caída, hay un poema de ella que habla de la caída vertical del yo, bueno, y ese poema del el mismo yo más caracol, que Silva Estrada, nuestro querido maestro, también decía que en el caso de Ida había una desindividualización del yo y una deconstrucción del yo. Y en esta entrevista de Pulido, tú de alguna manera hablas también de que el yo para ti, incluso lo dice así, te voy a citar textual, dice, el yo no me es muy útil cuando escribo. Y hablas de alguna manera paralela dentro de esa misma dimensión de la deconstrucción del yo. Como a mí me gusta ahondar más allá de la respuesta que se da inicialmente en lo que es la poesía, este, quería, para decir una tríada de elementos que tal vez pueden constituir una sola respuesta o tres respuestas. Cuando tú en esa entrevista de Pulido te habla, ella te pregunta para ti qué es poco la poesía, tú le dices que la poesía es muy exigente, muy poderosa, muy múltiple, y que para ti es imposible no tener dudas, pero que la poesía te da la fe. La poesía es fe, porque incluso confiesa que a ti se te ha quebrado esa fe otras veces, pero que sin embargo la poesía al final termina siendo una cuestión de fe y qué es lo que te sostiene. Entonces yo te pregunto, ¿la poesía es un quiebre del yo, es una dinámica de inmanencia y trascendencia donde el yo desaparece, es un asunto de fe o es ese puente tan maravilloso que tú hablas de convergencia, en donde al final, así como el romanticismo, el yo, en vez de ser el centro, el yo más bien sale absolutamente eh, como en las tormentas, ¿no? En el centro de las tormentas, lo que está en el centro de la tormenta desaparece. Eh, ¿Tú crees que es todo eso? ¿Es una sola cosa? todo eso. Por eso, claro, por eso dije que ya yo llegaba a un punto que no encontraba cómo definirlo, porque yo ahí estoy hablando de lo que es mi vivencia con la poesía. Y es una vivencia donde siento y yo siento que la poesía me vincula con la realidad y me vincula conmigo misma. Pero cuando comento eso, que ni me acordaba de esa respuesta, gracias por traerlas al tapete, tiene que ver es con cómo he vivido yo la poesía. Claro, como Entonces, vivencia más que como hago definición. una enumeración de elementos, porque la poesía es eso y más. Es todo eso y más. Y más. Así es. Cosas que Bueno, y no, fíjate que cuando dices que la poesía es una fe, es una cuestión de fe en medio de la duda, tú hablas, creo que en otra entrevista, o no me acuerdo dónde, que para ti rememorar tu vivencia con lo religioso, con las iglesias,
con la liturgia cristiana, con el incienso, y con la hermosura o con la belleza que puede tener, la hondura que puede tener o la honda belleza que puede tener eso. eh, yo sí creo que tu poesía tiene esa doble vertiente que además no tiene por qué ser eh, divorciada o dividida, ¿no? De hecho, cuando Johnny habla de erotismo, yo diría que el erotismo es una parte del amor y a mí me da la impresión cuando he leído tus poemarios y desde siempre que tú abordas no solo el tema de lo erótico, abordas el tema del amor, incluso de ese aspecto rudo y áspero que también puede tener el amor, incluso eso imposibilidad, en su destino, no es en su esencialidad del encuentro que se olvida, los amantes se olvidan de la circunstancialidad, sino de la circunstancialidad del amor, ¿no? Incluso leyendo tu último poemario, de la intención esquirlada, me da la impresión de que ahí como nunca, tú dices que los poetas y los seres humanos crecemos con el tiempo y nos transformamos, pero sin embargo hay un elemento constitutivo sobre el amor que tú tocas ahí, por supuesto desde otra dimensión, en donde esa aspereza del amor, esa rudeza del amor, que forma parte del amor, que no es el amor exquisito, sublimado, o simplemente erótico, es mucho más. Que incluso me acordé, por ejemplo, de Orfeo cuando mira hacia atrás y pierde a Eurídice, ¿no? O la mujer de Lot que se voltea y se petrifica al querer mirar hacia atrás. Hay un poema tuyo que no sé si lo tienes a mano, no lo recuerdo ahorita, pues, no lo tengo aquí a la mano, en donde tú volteas, creo que es el primer poema, uno de los poemas donde tú volteas y ves las esquirlas. Tú tienes ahí ese poema, lo puedes leer. Es el que cierra el libro, no es el último. Antes de leerlo, me quería detener un poco en lo que dices de la fe. Es que la poesía es un asunto de fe, porque si no, tú no publicas también, ni te sostienes en la poesía a lo largo del tiempo. Ese es el poema que cierro, creo que ese es el que tú te refieres, de buenas intenciones. Cada palabra ocupa un lugar. Es esto, Ese, exactamente. de buenas intenciones. Cada palabra ocupa un lugar que sea el adecuado. Cada mirada teje un mensaje que sea cierto. Toda decisión traza un camino. Bueno sea, es una esperanza. Ningún silencio es una aceptación, aunque se diga lo contrario. No se presuma nada. A cada paso pierdes. Ganancias en contra de tus pérdidas vas observando. Cada tanto tiempo miras atrás, solo para ver las esquirlas de tu intención. Qué poema, qué poema. Gracias. Bueno, y fíjate, para seguir un poco con la temática amorosa, no erótica propiamente o exclusivamente erótica, como te dije, tú tocas el amor en todas sus instancias, inclusive lo erótico también, ¿no? Pero me conmueve mucho la manera en que tú abarcas toda la dimensión del amor en sus distintas transformaciones. Yo tuve la suerte, junto con mi hermana Ruth, de ser uno de los primeros lectores casi en el horno de ese maravilloso ensayo, Sofía y los mitos de la pasión amorosa, ¿no? Este, que incluso creo que en la entrevista con José tú hablas de que de alguna manera la pasión amorosa es un movimiento interior, constructivo, y que no es algo destructivo, Así es. que más bien es un movimiento de ascenso y que a pesar de otorgar estados y vivencias descensionales, de alguna manera esa gran pasión es lo que abarca todo, ¿no? Y yo hoy, leyendo unos ensayos sobre el deseo de Steiner, él decía, el deseo no es carencia, el deseo no es
no es una carencia, al contrario, el deseo es un motor, el deseo es lo que te lleva a culminar, ¿no? Y entonces pienso que de alguna manera ese ensayo tuyo, que sí, que no es poesía, sino narrativa, prefigura mucho y quería cerrar, para después oír tu comentario, con este poema, este poemario Agar, que para mí es una de las manifestaciones más poéticas de esta dimensión amorosa en su totalidad. Es decir, lo áspero y rudo del amor, el anhelo del amor, el desprendimiento, el desierto del amor, que es Agar, ¿no? Incluso en la historia bíblica uno le echa la historia de que, bueno, Agar lo que era una servidora que Sara le presta a Abraham para que conciba un hijo porque ya no podía. Y pocos echan la historia de amor y resulta que hay una historia de amor, e incluso de celos, porque Agar pues es desterrada al desierto con su hijo y Dios pues la salva con el pozo de Agar. Y Elizabeth Shaw, voy a permitir leer una parte del prólogo maravilloso que te hace, dice, en la desnudez desértica, María Antonieta Flores erige su canto de amoroso erotismo. Desde allí le cede su voz a Agar, y es Agar quien los coloca en el territorio temporal de lo acaecido hace tiempo y que nuestra inteligente poeta deja surgir sin que ninguna de las dos figuras se opongan la una a la otra. Agar ama al amado distante desde la lejanía. El amado la mira. Allí veré la huella de aquel que me ve, borrándose así el espacio que los separaba. Es maravilloso el hecho de que sea la ausencia o la separación, esa inmensa unión, es lo que más une a los amantes, que incluso tú poco lo tocas en presencia que no en ausencia. Y quería entonces leer un pequeño poema de, de Agar que siempre me conmovió y que quisiera pues un poco cerrar, ¿no? Hacia ti solo un puente de hierbas sagradas, hacia ti un rayo que desprende la luna, hacia ti los quebrantos del bosque enardecido y el cielo que te parte a la derecha. Eh, que me saltó decir que en Cantos de Cacería, que es un tremendo poemario con el cual fuiste laureada con el premio Augusto Padrón, hay también esa misma imagen completa, abarcante del amor, que no solo se centra en el erotismo, sino que abarca todas sus etapas, ¿no? Voy a cerrar con este poema y de un poco que comentes esto que he dicho, ¿no? Dice, de respirar el mismo aire, excitado del animal que anhelas y persigues, de establecer las marcas, de seguir y seguir con extasiada calma y en un instante tan ínfimo como tu vida, decidir muerte o errar. Bien, es muy cierto lo que señalas. A mí no me interesa mucho idealizar el amor, ¿no? Por eso tienes todo ese registro que has mencionado. Eh, Porque el amor es una vivencia que tiene su luz y su sombra, ¿no? Como todo. Y por ejemplo, en el caso de Agar, en este momento yo pienso que yo hubiera podido hablar de Agar como una mujer sometida, pero yo no tenía esa posibilidad en el momento que escribí ese texto, ni me interesaría ahorita hacerlo, eh, al- sino más bien lo vi como una esclavitud amorosa,
que es realmente en el fondo está esto, la imagen, porque yo no me enmascaro con Agar, sino la imagen de Agar me permite a mí hablar acerca de la esclavitud amorosa y acerca del movimiento del alma que tiende hacia el otro. Entonces me has mandado a los años 90 con esos poemarios que has Hay problema mencionado, con el internet. pero se me oye, Sí, sí, se te oye, se te oye. ya. Sí, porque la conexión no es poderosa, sino muy baja. Y eso es algo que recorre toda mi obra. Y a mí me Así gusta es, usar una obra, no porque lo utilice como que si es algo importante, sino porque es la suma de los ladrillitos y de las piedritas que yo he ido poniendo para levantar una cajita, una construcción, algo. Lo asocio más con la obra de los alquimistas también, ¿no? Que están buscando esto. Entonces, sentir que cada libro es como una piedrita que se va acumulando para darme una visión, no solo del mundo, sino del amor también. así Porque es es, una cuestión que nos lleva a la trascendencia, tal como yo lo enfoco, ¿no? Hay otras percepciones y otras visiones que yo respeto, pero para mí tiene que ver mucho con la trascendencia y tiene mucho que ver con, incluso con una mirada cristiana. así es. Y Religiosa, incluso diría yo, no solo cristiana, claro, sino porque tú mencionaste religiosa. importantes. Tú te referiste a algo que yo hablo de los templos, porque de alguna manera mi erotismo se forma en mi interior desde que yo era una niña e iba a los templos. Yo asistía a misa a esa belleza de santuario de las siervas del Santísimo. Y ahí se veía cómo subían las columnas de incienso y se Incienso. escuchaba el canto del amor de los amores. Entonces, eso está muy, muy marcado en, en mi conformación del erotismo. Hay una cuestión sagrada en el amor y en el eros. Así es. Bueno, es que toda tu poesía, como te dije, vuelvo a resumir, lo sagrado y lo erótico están unidos en función del amor. Es decir, es imposible separar la dimensión del amor que tú planteas con también, de alguna manera, con lo sagrado, que no necesariamente es también idealizado. Lo sagrado también tiene, sobre todo el Antiguo Testamento o estas historias como las de Agar, tienen una rudeza y es donde el amor incluso también se hace áspero, se hace duro, ¿no? Duro como la piedra, como la piedra de Jacob. Entonces, bueno, yo quería cerrar diciéndote que me leí completo tu aproximación a las vivencias con Elizabeth Shum. Y posible, yo quedé muy conmovido, te puedo decir incluso que lloré en muchos de esos pasajes, sobre todo en tu descripción de del jardín de Elizabeth, ese jardín tan mágico. La Como veíamos su, a ella. como su alma, este jardín. Así es, así es. Y obviamente, además la relación de las vivencias de lo que nos encontramos ahí, ¿no? De cómo, porque éramos muy jóvenes todos. Seguimos siendo jóvenes, pero en esa época Yo estábamos prefiero así es, bueno, estábamos en la flor de la vida y Elizabeth nos regaba, así como regaba su jardín, nos regaba el alma a nosotros, ¿no? Y agradezco además la mención que haces de mi hermana en ese capítulo, en ese texto, que desde aquí, desde ahora, a pesar de que ella está muerta, y creo que tú lo sabes, ella te profesó siempre una profunda admiración, profundo cariño, una identificación. Nosotros leíamos el poema de Agar juntos, su poemario de Agar. Y por ahí estoy buscando, porque ella escribió algo para regalártelo y sé que lo voy a encontrar en algún momento
para regalártelo. Bueno, quería agradecerte infinito, de verdad, que hayas estado esta noche aquí hablando de tu experiencia, de tu vivencia, de tu trascendencia, de tu obra poética, y te dejo en las manos de la exquisita Anne-Marie. Gracias. Bueno, María Antonieta, qué honor tenerte aquí, poder conversar contigo, ¿no? Una poeta tan sólida, tan profunda, con una voz sostenida en el tiempo. eh, Diría yo que cada vez más admirable, ¿no? Abriendo caminos dentro de tu misma voz, pero con distintos acordes y distintas tesituras, ¿no? Mira, bueno, tu obra es extensa y habría mucho que tocar, ¿no? A mí me conmueve porque es una de las cosas que tiene tu poesía, toda tu poesía, y eso la define y me gusta, ¿no? Esa poesía que es capaz de conmover en lo profundo. Como decía cuando comenzó la intervención Johnny, que decía que tenías una dolorosa profundidad o dolorosamente profundos, algo así dijo, ¿no? Y creo que eso se encuentra como una constante, ¿no? Hay una belleza, puede haber un erotismo, puede haber una aproximación al acontecimiento mítico, al acontecimiento religioso, pero la hay con dolor y uno siente ese dolor, al menos eso me llega mucho. Y hay un poemario que a mí particularmente me gusta mucho, que es La voz de mis hermanas, eh, donde aparece una cosa bellísima que es la sororidad, ¿no? Esa solidaridad entre mujeres y entre las voces femeninas, que si bien, bueno, no hay exactamente una poesía femenina, sino una poesía escrita por mujeres, creo que hay una constante en la gran poesía escrita por mujeres, que es una especie de dolor, de herida, de, no diría de carencia, pero sí de herida, algo así como lo que dice Chantal Mayar, la herida nos precede, o como decía Alejandra Pizarnik, gritar para cubrir los agujeros de la ausencia, ¿no? Eso es muy, muy femenino, ¿no? Esas dos imágenes. Y casualmente en la voz de mis hermanas estás tú no hablando por ellas, sino hablando con ellas y haciéndote la hermana menor, cosa que es muy bello porque además tiene esa resonancia bíblica de la hermana menor. Y hace referencias explícitas a Ana Asmátova, a la misma Alejandra Pizarnik, a Silvia Plata, a Marina Svietayeva, y todas son poetas, todas al menos las que mencionas de una manera tangencial, de una manera en destellos, eh, todas son poetas muy atravesadas por el dolor. Entonces mi pregunta va por allí. ¿Crees que lo femenino, crees que lo femenino está eh, inevitablemente, ineludiblemente asociado a una experiencia inicial de dolor? Creo que eso es una condición humana, que tanto hombres como mujeres lo experimentan. O sea, hay una herida aquí básica, desgarramiento, digamos, que a lo mejor tiene que ver con el momento del nacimiento. Pero yo creo que no es algo exclusivamente femenino. Creo que lo que sucede es que quizás las mujeres tienen más la capacidad de expresarlo y de hablar de ese dolor. Mm. Pero creo que eso es parte de la condición humana. Eh, no Sí, es, en no es efecto, lo femenino exclusivamente. en Claro, efecto, pero está la parte femenina de los hombres, ¿no? Que viéndose allí también.
Claro, en efecto, lo que dices es cierto, pues el dolor es ya una condición humana, pues, y el desgarramiento es una condición humana. Ahora, ahí pudiéramos hablar de una condición que va desde lo puramente biológico, desde el misterio de la biología femenina, que es la que no se ve, desde el misterio de lo materno, del erotismo femenino, que es un erotismo también distinto, o sea, como toda la percepción del cuerpo del femenino como diferente. Y en ese sentido aparecen arquetipos, ¿no? Arquetipos como tú has estado atravesada entre otras cosas, por el psicoanálisis junguiano. Creo que esa capacidad de nombrar el dolor y de sentir el dolor casi que de manera totalizante, ¿no? Como una especie de, creo que esto sí lo decía Lacan, como que las mujeres, el dolor de las mujeres pareciera ser un dolor que no acaba nunca, ¿no? Eso me interesa por esta voz de mis hermanas y los otros poemas que están súper atravesados de una feminidad, una profunda feminidad, pero una profunda feminidad con heridas, eh, ni siquiera estoy hablando de lo personal, sino como heridas colectivas. Y también aparecen, por supuesto, en el último libro, en la intención esquirlada. Fíjate esto que dices acá voy a leer un pequeño poema y luego te voy a pedir que por favor leas algunos de los poemas de mis hermanas, que aquella que necesita ser salvada, la errante que huye de la belleza, Alejandra, una piedra extraída de la locura, hermana, ¿a dónde irán los poemas? Estas palabras, esta belleza de la hermandad femenina. No sé si quisieras leer alguno de esos poemas de la voz de mis hermanas. ¿De la voz de mis hermanas o pueden ser de los otros? O de los otros, porque los otros también son, son tremendos, los otros poemas, porque se llama así La voz de mis hermanas y otros poemas, pero los otros poemas son de por sí otro cuerpo, ¿no? Como estamos hablando de los femeninos, y aquí lo vi y salió al azar, voy a leer Hablan las ancianas. Oh, wow, wow. Hablan las ancianas. Nosotras, que nos creíamos mujeres, y ahora lo sabemos, juntamos semillas y palabras, bagazo de esperanza. Llevamos una cojera y un hombro que se queja. De nuestros huesos, la sal. Un pergamino con nuestros nombres secretos en la estría del corazón. En nuestra endija, el deseo. Perseguimos los andrajos de la tarde, la misericordia. No tuvimos hijos ni buenas acciones que ofrecer. La torpeza era un atributo de nuestra condición. El gesto suspendido, una cautela. Amar fue el precio del pellejo. El manojo oxidado de las llaves era nuestro símbolo. Creímos ser aquello que no éramos y ahora somos. Un gotear permanente y el rumbo robado. Este poema confirma lo que estás hablando. Exactamente, vino nada al azar, ¿no? Mira, en la intención esquilada, me encantaría que leyeras un poema que es desgarrador, el del hacha. ¡Wow! Déjame ubicarlo. La destreza del hacha. La destreza del hacha. Si partieras en dos mitades exactas mi cráneo, el cerebro busca un desagüe rojo.
No hay en mí simetría, ni señas iguales en los huesos. Una parte de mi cráneo para beber sin recordar. Fuimos un abrazo desnudo. La luna sobre mi parietal. El hacha certera, sabía, la simetría fuerte, la impericia de mi cráneo. Mis ojos ya no existen para mirarte ni para verte mejor en susurros ni entre las nubes. Hay otro en que sutilmente, bueno, sutil como eres tú, ¿no? Con la destreza del hacha, sutilmente mencionas el sacrificio de Ifigenia, ¿no? Que creo que de nuevo allí está la presencia de lo femenino sometida de alguna manera a la violencia. Igual en las conductas discretas, que Adalbert dice algo al final, que hace un prólogo, un epílogo. El libro, uno se va sumergiendo, bueno, con tu poesía que es tan exquisita y tan, como digo, sutil, pero está lleno de una violencia y de una, quizá de una tensa violencia, de una violencia sedosa, pero violencia al fin, ¿no? Este, creo que allí también hay poemas desgarradores y muy, a mi modo de ver, también muy relacionados con lo femenino. O sea que, no sé si quisieras leer alguno de este libro, Las conductas discretas. Ese lo saca el Taller Blanco, ¿no? Sí. Ahí hay Bueno, varios que son. toda sutileza tiene la sombra del desgarre, ¿Cómo? que toda sutileza tiene la sombra del desgarre. Exactamente, A propósito, exactamente. a propósito de lo que comentaste de la sutileza, veamos cómo me va con este poema. Bajo llave, Ajá. cónclave secreto estricto, prudencia en los silencios, resguardo mis pequeñas tonterías. El abanico encierra tantos años, al regreso doble llave. Pasan 1 o 2 días para alejar el dolor. Nada sale de mi boca, ¿para qué contarle? He aprendido. Wow. Hay uno aquí que quiero permitirme leer, que me encanta, La mujer ejercitándose. El cuerpo es penitencia, ahora no belleza, solo artefacto de simetrías y luz. En cada movimiento busca escapar de su sombra, de la arrellanada mirada de quien duda, en ese estirarse hasta el final, para un descanso exacto bajo las cuerdas. El papel arrugado deja ver letra impresa, mientras se hace esfera compacta hundida muy cerca de la garganta, con gesto agradecido se ahoga. Es que las palabras parece decir con su mordaza. Mira, y como último quiero acercarme a una faceta tuya que te he escuchado por allí, que es que te encantan los boleros y que te encanta Juan Gabriel. Y Ciertamente, quisiera que hablaras un poquito de eso, porque eso es parte del alma de la poeta María Antonieta Flores, ¿no? El, los boleros, a los ver, tangos. y los Yo, tangos, y los tangos. yo tengo mucha cercanía con la música popular. Eh, siempre, incluso establezco un diálogo con ellas, con todas esas canciones. Eh, especialmente Juan Gabriel es
una voz que recoge todo un espectro sobre el amor extraordinario. Y yo crecí escuchando. Yo lo escucho desde el 71, cuando él debutó. E hizo su primera visita a Venezuela. Y a mí me interesa cómo maneja el dolor, pero también cómo se reconstruye el dolor y de la pérdida. Es decir, no es un solo discurso que va exclusivamente a lo que se pierde, sino siempre está, bueno, pero reconstruye. Entonces siempre me acuerdo ese bolero, porque ese es un bolero que él escribe, que dice: no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? O sea, deja esa rendija allí, me enamoro, pero no totalmente. Entonces No, hay un totalmente. sentimiento allí de lo amoroso, que es extraordinario, pero también es lo amoroso que toma revancha, como Inocente Pobre Amigo, que son uno de sus éxitos más conocidos. Entonces es un gran cantautor. Mira, María Antonieta, yo quiero aprovechar, y Ana María, tú me perdonas, bueno, para variar que yo te interrumpo. Siempre, siempre interfieres. Es que yo esa sonrisa pícara que María Antonieta acaba de soltar, después de tanto dolor y tanto hablar como dice Yoyi ahorita, el bolero es el sentimiento trágico del Caribe. Yo quiero, pues ya estamos acercándonos al final, María Antonieta, un chismecito tuyo, porque ya no tanto Lacan ni tanto, no, 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 no. Yo quiero un chismecito, yo quiero saber quién es ese divertimento que te inspiró ese retrato de un amante fallido, porque es divino ese poema. Viste, la hice reír, la hice reír. Yo me río. Una cosa es lo que está en los libros y otra cosa es la vida. Ajá, Eh, échame el chisme. Ajá, bueno, cuéntame cómo tú le llegaste a entregar este poema. No, no me digas quién es, pero tú le llegaste a no, entregar el poema. imposible decirlo. Pero nunca se lo entregaste. No, ¿para qué? Bueno, concha, le vale. Yo escribí telenovela, María Antonieta. Pueden ser dos o tres, cuatro. Puede ser un uno múltiple. Eso Esa es está la manera. bien, ¿no? Yo quiero leérselos. Es que es demasiado bueno. Era Perdón, seco. comiences, disculpa. Es que este libro tiene tanta tensión que hacía parte de su divertimento. Igual que la sopa en la pequeña, había que darle como una salida ahí al Es dolor. que es correcto, de verdad que es como un respiro cuando uno llega ya a la página 48 y este poema es así como que, ajá, ya va. Era seco, fraudulento, necesario como un beso. Llevaba siempre las manos en los bolsillos. Lo estoy leyendo más hacia lo teatral que hacia lo poético. Ok. Comía con los ojos el horizonte y era ácido. Fragante como el amanecer, respiraba lo profundo. Siempre rápido en el abrazo, mucho más lento en la cama. Pronto a la risa y al juego, sabía dormir en los brazos de una mujer, que es lo más importante. De verdad que exquisita, de verdad que exquisita tu poesía. Bueno, yo dejo a mis queridos compañeros que se despidan. Te doy las gracias, María Antonieta, por haber estado con nosotros. Y bueno, Edgar, Ana María y la Bueno, respectiva. yo voy a despedir, voy a tomar un poquito más de minutos del usual, una simple despedida, comentando algo que se me quedó en el tintero, como músico y como poeta, y es Criba de Abril. Criba de Abril es un poemario, es un tratado místico, amoroso, musical sobre Vivaldi. Vivaldi es un monje, el prete rosso, lo decían así por el pelo y por el hábito rojo que tenía, que como se portaba mal, lo constriñeron en un convento de huérfanas, de muchachas huérfanas, que eran las hijas de los condes y de los nobles de Venecia, que como no podían mostrar las niñas, las metían en el hospitales de la Piedad.
en el Orfanatorio de la Piedad. Y como él lo que era músico, él decía, ¿qué hago yo con estas niñas? Entonces montó unas orquestas en donde toda su obra, toda, absoluta toda su obra, hasta las óperas, fueron escritas para esas niñas, que eran tan diestras con los instrumentos, porque claro, los padres eran tan acaudalados que Vivaldi les hizo traer violines, cello, flautas, de todo, y oboes, y entonces él hace pues una de las orquestas más famosas con niñas. Muchas de ellas después fueron sus amantes, ya mujeres. En todo caso, a mí siempre me conmovió Vivaldi y este poemario que hace cada movimiento de cada uno de los poemas de los conciertos de Vivaldi para oboe, o sea, el, 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 el viaje poético musical del alma que hace María Antonieta en este libro. Oye, incluso yo pienso que hay que reeditarlo, María Antonieta, porque eso es una belleza de poemario. Y el posfacio, que, bueno, en el prefacio habla de la cribra de abril, de lo que es la criba, pero en el posfacio dice que tú has pasado por esa criba y que escribes este posfacio en el momento que estás oyendo el andante de uno de los conciertos de oboe, concretamente. Y yo quería despedirme leyendo, o no sé si lo tienes a mano, no sé si lo tienes a mano. Pero antes permíteme decir que has tocado otro aspecto que es importante en mi visión, que es la música académica. Que claro, o sea, la música académica era música popular en su época. Bueno, Y, es que Claro. acuérdate que un momento que no estaba separada. exacto, no había esa división. Y la música académica es el otro lado del gusto por la canción popular. O sea, ambas expresiones musicales me constituyen. Y agradezco poderlas escuchar a ambas. Bueno, Ahora, los juglares como Juan Gabriel y bueno, un monje donde se une la religión, el héroe, porque Vivaldi era terrible, el amor con el héroe, porque además amaba a todas sus niñas. Entonces, bueno, yo voy a leer ese andante que es muy pequeñito de ese concierto para oboe, dice andante. Y es mi cabeza la que se inclina en busca de reposo y se cubre con la mano la huella del correoso ámago. Diera los ojos, las palabras, como un movimiento lento hacia algún lugar de Italia. Yo pienso que ese poemario hay que reeditarlo. Es una joya de poemario por todo lo que implica, ¿no? Editorial de Osablán que está a la orden. muchas gracias. Pero que Dios te bendiga y qué bello haberte tenido esta noche. Gracias. Bendiciones también. Bueno, bueno, en esta despedida quiero decirte confidencialmente aquí entre nosotras dos que yo resueno mucho contigo. Dijiste algo que me hizo mayor la resonancia, que es cuando hablas de tú en la capilla de las Siervas del Santísimo viendo el humo del incienso ascender, ¿no? Así como mucha gente siente o tiene la experiencia de la religión como que coarta el erotismo, como que es más bien un obstáculo para lo erótico, yo tengo la experiencia contraria de que a mí todo el fenómeno religioso, desde las misas, los inciensos, la Biblia, todo me parece absolutamente erótico y yo me erotizo con toda la religiosidad y la mística judeocristiana. Bueno, estoy felicísima de haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. De verdad que tu presencia es un regalo exquisito. Los chats, Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad ha sido una obra deliciosa y agradecida por sus preguntas y comentarios. Y gracias a los asistentes y sus maravillosos comentarios. Bueno, aquí hay muchos asistentes que te escriben. Por ejemplo, nuestra querida Luna Benítez dice que eres una poeta de enorme rigor. Ella para mí es la perfección del verso.
una dimensión que permite el acercamiento a su universo interior, a su vivencia poética, palabra cuidadosamente depurada, gracias poeta. Luego Víctor fue mayor, el maestro, dice, admirable las palabras de María Antonieta, que profesa la poesía como un desgarrón de amor y creencia. Alabo la profundidad de las lecturas por parte de Johnny, Edgar y Ana María. Bravo, una sesión de lujo, mis felicitaciones. Estoy de acuerdo que ha sido de lujo la invitada. El dolor es el canto del otro que desarticula el yo, me desintegra en la otredad, no sé quién soy, el ser devenido en poema, dice Juan Martins. Vicky, Victoria Benarroch, dice mucha belleza, maravillosa María Antonieta, gracias siempre. Yoyana dice, citando a José Balsa, que el bolero es el sentimiento trágico del Caribe, de nuevo el dolor y la redención, maravillosa velada poética, gracias María Antonieta. Magali, la queridísima Magali Villalobos, saludos Magali, gracias María Antonieta por ser y estar. Los desgarres productos de las esquirlas, poeta profunda, vivencial, alma, amor y dolor. Eh, Carlos Abate, Marco, agradecida por esta obra sublime y necesaria con gente muy querida y respetada. Sorián, el querido Sorián Espinosa, muy grato escucharles. Un abrazo a María Antonieta. Cristian Dimitríades, el excelente encuentro, un abrazo también, felicitaciones, Elcilia Hedge, muchas gracias, bello encuentro, Yadira Navas también gracias, Beatriz Trujillo agradecida por siempre, Teresa Cacique, mi admiración total por tu poesía, Luna, todo se mueve hacia la vida, enterramos todo aquello que amamos, enterramos hasta nuestras uñas, es una maravilla, los gozos del sueño. Victoria de nuevo, yo tan feliz de escuchar a María Antonieta siempre, a todos ustedes, saludos Victoria. Moraima Guanipa, qué belleza esta conversación con María Antonieta, excelente las lecturas y comentarios de Ana María, Edgar y Johnny, gracias y muchos saludos a todos. Roger Ramírez de Chile, gracias por todo, incluyendo el chisme. Beatriz Trujillo, agradecida por siempre. Vicky Benarroch, mi guía principal en la poesía, siempre maravillada de tu poesía. Bueno, como ves, nos hechizaste a todos. Bueno, La lectora de la poesía. bueno, buenas noches a todos. María Antonieta, una vez más, gracias por estar con nosotros y los invitamos para el próximo lunes a otro Poetizando con Ana María. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Con el gran y queridísimo Yeró Juan Montilla desde San Juan de los Morros, Estado Guárico. Así que ya saben, los esperamos. Hasta luego.